En la Edad Moderna, la monarquía hispánica vivió dos grandes etapas, la de los Austrias y la de los Borbones. En esos siglos España pasó por momentos de enorme poder, construyó un gran imperio, sufrió una crisis fuerte en el siglo XVII después de Cristo, y más tarde vivió cambios inspirados por la Ilustración en el siglo XVIII después de Cristo. Los Austrias y el Gran Imperio. La dinastía de los Austrias gobernó desde comienzos del siglo XVI después de Cristo. Con Carlos I y Felipe II, la monarquía alcanzó su máxima extensión. España controlaba territorios en Europa, como partes de Italia y los Países Bajos, y un enorme imperio en América, además de posesiones en otros lugares. Por eso se decía que era un imperio donde no se ponía el sol. Este poder se apoyaba en la llegada de metales de América, en una administración compleja y en un ejército muy temido. Sin embargo, mantener tantos territorios era carísimo y obligaba a participar en guerras constantes en Europa para defender intereses y dominios. Con Felipe II se reforzó la idea de defender el catolicismo y la monarquía, pero también aumentaron los conflictos. Hubo guerras contra potencias rivales y problemas en territorios como los Países Bajos. Además, aunque llegaba plata en el cañón, el Estado gastaba muchísimo y se endeudaba, lo que generó dificultades económicas. La crisis del siglo XVII. En el siglo XVII después de Cristo, España entró en una etapa de crisis. Las causas fueron varias. En lo económico hubo menos riqueza real de la que parecía. La llegada de metales no siempre se transformó en industria o desarrollo interno, y el Estado se endeudó por las guerras. También hubo problemas agrícolas, subidas de precios y situaciones de pobreza en muchas zonas. En lo demográfico, la población se vio afectada por guerras, epidemias y expulsiones, lo que redujo mano de obra y consumo. En lo político y militar, la monarquía perdió fuerza frente a otras potencias europeas. Parte del territorio se rebeló en algunos momentos y el poder español se fue debilitando. Al final de la dinastía, con Carlos II, España tenía menos capacidad para mantener su posición internacional. Los Borbones y los cambios del siglo XVIII. Tras la muerte de Carlos II llegó un cambio de dinastía. Empezaron a reinar los Borbones. Este cambio provocó un conflicto por el trono, la guerra de sucesión, que terminó consolidando a la nueva dinastía. Con los Borbones se impulsó un modelo más centralizado, es decir, con más control desde el gobierno y menos poder disperso por territorios e instituciones. Se buscó modernizar la administración, mejorar la recaudación de impuestos y reforzar el ejército y la marina. En el siglo XVIII después de Cristo también se extendieron las ideas de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía la razón, la educación, la ciencia y el progreso. Muchos ilustrados pensaban que si se mejoraba la enseñanza y se aplicaban reformas, el país sería más fuerte y la vida de las personas podría mejorar. Algunos reyes practicaron el despotismo ilustrado, resumido en la idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
reformar, pero sin perder el poder absoluto. Las reformas ilustradas intentaron mejorar la economía, la agricultura, las comunicaciones y la educación. Se apoyaron academias, se modernizaron algunas ciudades y se impulsaron proyectos para hacer el Estado más eficaz. Aunque no todo funcionó igual en todas partes y hubo resistencias, esta etapa marcó una intención clara de cambio. Resumen final. Con los Austrias, España construyó un gran imperio y tuvo una enorme influencia, pero mantenerlo provocó guerras y gastos muy altos. En el siglo XVII después de Cristo llegó una crisis económica, social y política que debilitó a la monarquía con los Borbones. En el siglo XVIII después de Cristo se impulsaron reformas y un gobierno más centralizado, y la Ilustración influyó en nuevas ideas de progreso y modernización.